Cuando te atreves a dar pasos sobre el camino que tú eliges, las posibilidades aparecen. Hoy, un nuevo paso, un nuevo episodio a distancia cero. Me doy cuenta, sobre todo, a partir de conocer un concepto, que es el concepto del... Ir como Alejandro a mirar a tu historia y poder conectar con esos talentos que tienes. Desde tu visión del miedo, ¿tú cómo ves el miedo? Con todo lo que aprendiste de pequeñito, ¿cómo te relacionas con el miedo? Un gran aprendizaje y a partir de ahí recuerdo muchas veces de defender causas. 22 años también puse un bar sin saber nada de hostelería, porque no tenía miedo. Esto es lo bueno de conocer otras personas y otras nuevas formas de ver el mundo, ¿no? Porque te abren un poco la mente el poder ver desde otra perspectiva una misma cosa. Dices que el miedo es una barrera social. ¿Cuál sería el antídoto para ese miedo social? ¿Te parece que respiremos un poco? Vamos a hacer una respiración. Y que salga lo que tenga que salir. Gracias por estar aquí, Alejandro. Gracias a ti, pero... Y vamos allá. Bienvenidos a un nuevo episodio de Creando Posibilidades. Hoy me ves en un entorno nuevo. Es la primera vez que Creando Posibilidades se hace en presencial y esto es gracias a la productora Océano Clips. ¿Y cómo es que tengo a esta productora aquí? Es que el invitado de hoy es el fundador de esta productora con un objetivo, ¿no? Sacar a la luz proyectos sociales, culturales y un objetivo que me está cumpliendo a mí, que es crear un sueño. Así que bienvenido, Alejandro, al podcast de Creando Posibilidades. ¿Qué tal? Gracias por invitarme, Vero. Bien, aquí haciendo doble función. Sí. He visto todo el trabajo que tiene hacer todo esto, así que te lo agradezco un montón y como he dicho es la encargada, tu productora, de producir todo esto y de crear un sueño para mí. Vamos a hablar un poquito más, para conocerte un poquito más en profundidad y de cuál es el para qué, ¿no? De esta productora y de otros proyectos que tú tienes. Vamos a empezar por Océano Clips. ¿Cuál es el para qué? El para qué de Océano Eclipse en su inicio era para crear vídeos de artes escénicas, ¿vale? Porque bueno, estuve un tiempo de autónomo como productor audiovisual y Sí. en esa época el primer cliente que surgió era una compañía bastante importante de artes escénicas, de teatro concretamente, teatro Sí. juvenil e infantil. Y bueno, me dedicaba a grabarles todas las obras de teatro que hacían por Cataluña y por el resto de España. Y incluso me fui metiendo con ellos en este mundillo, ¿no? De las artes escénicas. Con lo cual, mi proyecto tenía dos caminos diferentes. Uno era este de las artes escénicas, que es lo que me daba, aparte de placer de poder grabarlo y de aprendizaje, me daba el dinero para sobrevivir, ¿no? Para vivir cada mes, ¿no? Y por otro lado tenía ahí en mente, que es la otra parte, la parte de Océano Clips, que era el poder hacer documentales con temáticas sociales. Es la idea, ¿no? que me surgió hace muchos años y que una vez me planteé estudiar audiovisuales, dije, bueno, voy a ir por ahí, ¿vale? Sí que es verdad que me gusta juntar lo artístico con lo social, con lo cual el primer documental que realicé, por ejemplo, como Océano Eclipse, tiene esa parte artística también, ¿no? Es un documental que habla de las etiquetas sociales discriminatorias, son 6 personas, 6 entrevistas con personas con un perfil diferente, pero en medio hay 6 artistas que crearon una pieza artística para cada entrevista. Entonces ahí pudimos aunar las dos partes, ¿no? La artística y la social en ese documental.
Ahora estoy en mente con otros documentales para seguir con ese camino. Y el de las artes escénicas, ya no grabo nada de artes escénicas, dejé de ser autónomo en esa parte Sí. y directamente me he centrado solo en los documentales, y que no es poco porque ya es mucho más laborioso que ir y grabar una obra de teatro, de hecho. Sí. Y el tema teatro ya lo hago por mi cuenta, para hacer algo amateur, alguna actuación amateur con amigos y compañeros del mundillo del teatro. Pero Océano Eclipse nació por esas dos ideas importantes en mi cabeza, que es el tema artístico y el tema de la sociedad. Muy bien. Yo te conozco, somos amigos, yo sé que tu esencia está entre la parte artística y la parte social, ¿no? Eso forma parte de ti, de tu esencia, Sí, sí, sí. de Alejandro, ¿no? Directamente, sí, sí. Y sé que son unos de tus dones, tienes muchos, pero sé que tienes un don, pues para hablar en público, para presentar, para actuar como actor. Estás muy movido por el tema social. Entonces, me gustaría que fuéramos un poco a recoger de dónde te viene esa parte social y esa parte artística. No sé por Vale. cuál quieres empezar, pero podemos empezar por cualquiera de las dos. Bueno, mira, por ejemplo, me viene al recuerdo, la parte artística ya viene de bastante pequeño, 5 o 6 años, me recordaba mi madre hace un tiempo. Yo tenía como flashes, pero ella me lo acabó de recordar, ¿no? Que en el parque, aparte de jugar con los niños, organizaba, bueno, cuentacuentos, hacía de cuentacuentos, improvisados. Ella decía que yo en la parte de la arena del parque juntaba a los niños, se sentaban en círculo y yo me ponía a contar cuentos improvisados, que había cogido ideas durante la tarde jugando en el parque, y luego me inventaba un cuento ya, y antes de que se fueran a casa a última hora hacíamos lo del cuentacuentos. No era siempre, pero era de tanto en tanto, y yo tenía como flashes. Le dije a mi madre, pero yo recuerdo que me ponía a contar cuentos, y dice, sí, y tanto. Dice, tenías allí un seguimiento de niños ahí, de todas las edades que se ponían y tenías 5 o 6 años cuando empezaste a contar los cuentos. Con lo cual ya tenía una imaginación que necesitaba salir, supongo, de la vida normal, y ahí esa invención de cuentos. Trasladado a ahora, también hago teatro de improvisación algunas veces, que también viene a ser lo mismo que inventarse cuentos en el momento. Necesito esa parte de improvisación a veces que rompe con la cuadriculada vida que podemos tener, a veces Sí. sin quererlo, ¿no? Entonces ahí viene esa parte. Y luego, en mi familia materna, mis padres se separaron muy, muy temprano, Sí. no había parte artística. En la paterna sí que había. En la materna era más que lo importante era ir a trabajar, no tener miedos ante la vida. Esos eran los dos leitmotivs de la familia materna más. Y la paterna sí que mi padre se dedicaba a escritor también amateur, pero escribía en los diarios, escribía artículos para las fiestas mayores de Alicante, ¿no? Yo soy de Novel de Alicante, y allá escribía en el diario local. Entonces, claro, yo veía a mi padre de vez en cuando escribir, y también me dio en la adolescencia por ponerme a ello también. Vale. Luego de mayor, también trasladado a esta parte de adulta, he hecho un par de poemarios, y ahora estoy con una novela también que bueno, me saca de esa vida rutinaria, y lo necesito, es bastante vital para mí, esa parte artística. Y la parte social viene de muy pequeño. Como digo, mi familia materna me hicieron no tener miedos, no porque no los tuviera como niño, sino porque para ellos era importante afrontar la vida sin miedos. Y yo, bueno, pues afronté esa parte familiar para bueno, crecer sin miedos. Muchas veces me juntaba con niños mucho más mayores que yo, o me metía en ambientes luego de adolescente que podían ser un poquito más escabrosos, pero yo no tenía miedo de meterme. Siempre con mi personalidad, pero no tenía miedo de ir con unas personas u otras. No veía a nadie como una barrera, una línea roja de pasar, sino que yo pensaba siempre que puedo pasarla, pero con mi manera de pensar y de ver, ¿no? Entonces,
ahí empecé a conocer a mucha tipología de gente. Me crié también en un barrio que había mucha tipología diferente, Sí. con lo cual pude ver las necesidades sociales desde bastante pequeño. Después me di cuenta, fui a hacer el servicio militar a la Cruz Roja, porque no me gustaba el ejército, con lo cual era anti-ejército, anti-guerras, anti-armas, y digo, bueno, voy a irme a la Cruz Roja, ¿no? Y evidentemente en la Cruz Roja, durante un año de servicio militar, pues conseguí hacerme más con los conceptos sociales, digamos, al atender personas. Estuve un tiempo en ambulancias y un tiempo en servicios sociales de la Cruz Roja. Eso me dio la parte de estudiar auxiliar de enfermería y he sido durante 15 años auxiliar de enfermería. Con lo cual ahí está la parte social, ¿no? Y de cuidados de personas. Vale. Pues, posteriormente ya, hace unos años también tuve un servicio de atención a domicilio durante unos años que derivaba de esos años que había estado de auxiliar de enfermería en residencias, que me hizo creer una cosa, que las residencias no es lo más importante a la hora del final de vida. Tiene que ser como una última opción para la persona mayor o la persona dependiente. Y si puedes cuidar a la persona en su propio hogar, es mucho más enriquecedor y digno para la última etapa de vida. Vale, si te parece, vamos a ir profundizando. Has abierto muchos caminos, Muchos muchas melones posibilidades. muchos melones de repente. Y está muy guay, me parece muy interesante, pero me gustaría como profundizar más un poquito en cada una de las ramas, digamos, Sí. ¿no? Hemos estado hablando de que a ti tu vena artística tienes como... Vamos a enfocarnos en esos dos dones, ¿no?, que tienes, o el talento social y el talento artístico. Por el talento artístico, dices que de pequeñito eras el cuentacuentos del barrio, Sí, sí, sí. que necesitas como ese espacio donde ser artista en este día a día que está todo tan cuadriculado, pero me gustaría saber cómo te diste cuenta de que eso era un talento tuyo, qué sentías cuando estabas en esa, o cuando estás en esa parte artística, cómo sabes que es algo muy tuyo, muy de tu esencia, o sea, tu talento. Me doy cuenta, sobre todo, a partir de conocer un concepto, que es el concepto del Ikigai, que tú también lo conoces, Sí. y ese concepto de buscar qué puede darte, ¿no? Aunar qué don tienes, qué puedes ofrecerle al mundo, qué puede ser tu medio de trabajo o de subsistencia. Y son varios conceptos que el Ikigai, ¿no?, este concepto japonés, los aúna para ver dónde está tu esencia real, ¿no? Y ahí me di cuenta de que sí que es verdad que, aunque sea muy complicado, por ejemplo, poder vivir de diferentes tipos de arte, aunque sea en el apartado este de los momentos de estrés, salir de la vida cuadriculada, Sí. lo necesito. Ha habido épocas de mi vida se ha juntado ganar dinero del arte y otras no, pero ahora no me importa. Ahora me importa es poder hacer el arte libremente, diferentes tipos de arte, tanto escribir como la realización de los documentales, como el teatro. Pero hacerla libremente, no buscar que tiene que haber una ganancia económica detrás de ello, sino hacerlo libremente, ¿no? Y en esa situación, ¿no?, a partir de tener ese concepto claro, dije, bueno, vale, me salto la parte de que tenga que ser obligado tu modus vivendi, ¿no? Sí. Pero que sea parte de mi esencia y que yo le estoy dando al mundo algo de mi don, si lo voy haciendo. Si voy haciendo esa parte artística, la tengo clarísima. Y luego en la parte social igual, me di cuenta de que podía estar con grupos de personas de diferentes tipologías, y no solo personas mayores, como me he dedicado casi la mayoría de los 15 años, sino Sí. también con personas con diversidad funcional, de todo tipo de edades, incluso grupos de niños, porque también estuve de monitor deportivo de equipos de fútbol y de básquet, masculinos y femeninos, ¿no? Sí. Y también me di cuenta que en las tres tipologías de gente, ¿no?, niños y adolescentes, a personas mayores y personas de cualquier edad con esa diversidad funcional, con esa discapacidad, Sí. también podía
meterme en su vida y que ellos se metieran en la mía y aprovecharnos unos de los otros, Ajá. ¿no? En el sentido Sí, de, sí. de darnos cosas, ¿no? Porque mucha parte del aprendizaje ha sido con todo acercarse a personas. Exacto. ¿Qué es lo que te aporta tanto como la parte artística como la parte social? ¿Qué es lo que te aporta a ti? A mí me aporta, primero, conocer cosas que no conozco por mí mismo. Y después aporta visiones diferentes. Visiones de... o sea, por ejemplo, una persona puede tener un autismo y ver el mundo de una manera muy diferente a la que yo la veo. Si yo comparto momentos con esa persona, pues al final tendré otra perspectiva más de ciertos puntos de la vida, ¿no? Con lo cual eso es un enriquecimiento, por eso que lo decía, ¿no? De aprovecharnos unos de los otros en el Sí, buen sentido de sí. enriquecernos con las diversidades de los demás. Porque todos somos diversos, todos tenemos etiquetas sociales, todos, para bien o para mal, somos diferentes y al mismo tiempo somos lo mismo. Con lo cual es importante que te aporte esa visión del otro. Sí. Y enriquecerse con esas visiones de los demás. Claro, en lugar de ser como una barrera, esa diversidad, que sea una forma de conocer nuevos Sí, mundos. justamente, sí, sí, sí. Yo siempre pienso, cuando hay gente que se mete más dentro del concepto del racismo, digo, bueno, pero ¿no te estás dando cuenta que te estás perdiendo otra parte del mundo que piensa diferente o que actúan o que hacen cosas diferentes? Te las estás perdiendo porque tú con tu etnocentrismo y tu manera de ver el mundo, te piensas que solo es esa manera de ver el mundo, pero hay 8.000 millones de personas en el planeta Tierra que, depende de dónde vivas, van a pensar o hacer las cosas muy diferentes a ti. Y tú no eres dueño de la verdad, nunca. Nadie es dueño de la verdad, ni de lo que hace, ni de lo que piensa. Nunca. Nada de eso es verdad. Siempre es suposiciones de lo que creemos que es verdad. Total. Pero nunca es la verdad, en Sí. realidad. Buah, o sea, esto me encanta que haya sacado el concepto de Ikigai. O sea, lo que sí puedes conocer en profundidad es a ti mismo, a través de este concepto que tú dices de Ikigai, conocerte tú muy bien a ti, cuáles son tus talentos, Así es, sí. qué tienes para aportar al mundo, y desde ahí yo me abro a conocer a las personas que tengo alrededor y cómo poder intercambiar, ¿no? Desde Sí. ahí conocimiento y aprender entre todos, o sea, Así me es. parece súper guay. Me gusta mucho hablar sobre esto porque yo sé que tenemos espectadores que quieren emprender, que están como a veces no saben encontrar en sí mismos ese talento, ese don, y todos tenemos un don. Entonces, desde aquí te animo a ir como Alejandro, a mirar a tu historia y poder conectar con esos talentos que tienes. Y me parece muy guay lo que has dicho, cómo te relacionas con el miedo, porque tú descubres que tienes esa vena artística, te mueve todo lo social, pero que en tu familia, en tu casa, la relación con el miedo, pues es como que el miedo no tenía que existir y para adelante, ¿no? Entonces, yo sé que esto es un limitante muy grande a día de hoy para muchas personas, el sentir el miedo, tener miedo y que te limite a quedarte parado o bloqueado. Sí. Entonces, desde tu visión del miedo, ¿tú cómo ves el miedo? Con todo lo que aprendiste de pequeñito, ¿cómo te relacionas con el miedo? Claro, evidentemente como cualquier niño del mundo, miedo tenía. Y no quiere decir que como adulto no tenga algunos miedos. Simplemente que hay mucha parte de la gestión de esos miedos que mi familia o los roles de la familia hicieron que aprendiera a saltarme fases de la aceptación del miedo, digamos. Con lo cual, ¿qué hay? Que desde bien joven yo mismo, un ejemplo, me acuerdo, mi madre también diciendo un día, dice, ostras, es que claro, tú con 13 años, un verano, o sea, el verano, perdón, con 14, que era el Sí, verano de que se acababa octavo de GB, sí. sin decir nada, cogiste la bicicleta, te fuiste a buscar trabajo, encontraste trabajo con 14 años y estuviste todo el verano de los 14 trabajando en una fábrica y te lo buscaste tú. O sea, tú ya no tenías miedo. Nadie te dijo, oye, tenías que trabajar obligatoriamente con 14 años ese verano, sino que
Decidiste porque querías tener dinero para... Imagínate, era para hacer la fiesta de cumpleaños. Ajá, O sea, sí. que es en enero. Sí. Pues yo quería trabajar en verano para la fiesta de cumpleaños de los 15 años, que fuera más especial. Entonces busqué trabajo y no tenía miedo. Me metí en un lugar, evidentemente con adultos, evidentemente trabajando en negro, o sea, Sí. sin contrato y sin nada, pero estuve ese verano... y pasó una cosa al final del verano. Me iban a pagar todo de golpe cuando Sí. acabara el verano. Y como era un niño de 14 años, pues me pagaron la mitad. Sin decir nada, ¿no? Antes evidentemente era un sobre. Me dieron un sobre y con esa mitad de dinero fui al jefe y le dije, oye, me estás estafando. Aunque tenga 14 años, sé que esto es la mitad del dinero. Sí. Evidentemente, ¿no? Ahí es una de las gestiones del miedo que, como te decía, ¿no? Probablemente otro niño de 14 años se iría y tal. Yo hice eso, vi que no me hicieron caso y entonces fui a casa y lo dije, oye, mira, me han estafado. He ido, le he reclamado el dinero y no... mi gran aprendiz de no tener miedo era mi abuelo materno, ¿vale? Vale. Mi abuelo materno era el típico señor de esa época que tenía dentro del coche, en el maletero, tenía un bastón de madera, no porque le hiciera falta, sino porque se había que dar un palo a alguien, ¿vale? Entonces, claro, Como protección. como protección. Era como, por eso, ¿no? El decir, no nos puede chafar nadie. Eso es uno de los conceptos que nos hacía perder el miedo en la familia, ¿no? Tener muy claro que no nos puede chafar nadie. Pero no tenemos que ir en contra de nadie, sino que no nos podemos dejar chafar. Y ese no dejar chafar hizo, por ejemplo, que ese día mi abuelo con el bastón fuéramos los dos al jefe y sin ningún golpe de bastón al jefe me pagara lo que me tenía que dar, ¿no? Sí. Ahí fue un gran aprendizaje y a partir de ahí recuerdo muchas veces de defender causas propias de la familia, incluso de amigos y amigas, de que no tenía por qué defenderlas, pero necesitaba que la justicia, entre comillas, la justicia de lo que tiene que ser, no de lo que quieren imponer, Sí. fuera importante. Eso hizo pues, que luego fuera emprendiendo. Con 22 años también puse un bar sin saber nada de hostelería, porque no tenía miedo. Hubo un problema familiar de salud y económico y de otros aspectos que yo quería solucionar y puse un bar con mi familia y tal. Y a partir de ahí no tenía miedo, digo, no sé de hostelería, aprenderé sobre la marcha. Otras veces que he aprendido, cuando hice lo de atención a domicilio, no tenía un duro, no tenía dinero, no tenía nada, pero dije, bueno, voy a aprender porque yo quiero cuidar gente a domicilio. Me da igual lo que gane, las horas que vaya a hacer, no tengo miedo a ponerme. Y todo el mundo, bueno, pero tienes que gestionar, tener un colchón de dinero. Digo, no, yo no tengo esa barrera de eso, no la tengo. Puede que me estrelle, y algunas veces como todo el mundo me he estrellado, pero da igual, mi manera de ser es esta. Entonces yo, a la persona que quiere emprender, empieza. El miedo inicial en realidad no existe, es algo cultural. Es lo que yo he podido ir aprendiendo no solo de la familia, sino de la vida. Es una barrera cultural. No existe el miedo real. Es una barrera cultural que para saltársela tienes que andar el camino, comenzar a andar. Y si no tienes todo perfecto para emprender, no pasa nada, pero tú empieza, anda el camino. Y cuando estés en el camino, te irán saliendo problemas y tú los irás sorteando. Si tienes claro que el miedo no existe, que en realidad es un concepto social, los vas a sortear más fácil que si piensas que el miedo es real. Porque en realidad nos hacemos suposiciones de lo que van a pensar los demás, pero ¿qué importa lo que piensen los demás? Y lo que importa es que tu camino lo estás haciendo. Con lo cual, eso es lo que puedo comentar, ¿no? A Vale, cualquiera es que quiera que esto emprender. me parece, o sea, como esta definición de miedo, o sea, esto es lo bueno de conocer otras personas y otras nuevas formas de ver el mundo, ¿no? Porque te abren un poco la mente el poder ver desde otra perspectiva una misma cosa. Dices que el miedo es una barrera social. O sea, Sí, ¿puedes explicar un poco más cómo ves esta barrera social del miedo? Es un concepto sociocultural. Vale. De hecho, luego está el miedo, la emoción del miedo, que la Sí, tenemos, ¿vale? sí. Pero el miedo en realidad, por ejemplo, a ciertas cosas de las que la sociedad tiene que ver, está implicada, es un miedo sociocultural impuesto, no es real.
¿vale? Nosotros en nuestras tripas tenemos el miedo como animales que somos, cualquier animal tiene miedo, pero ese miedo lo podemos gestionar porque es nuestro. El otro miedo no es nuestro, por eso no es real. Y es el que da más miedo y el que pone más palos en la rueda. Ese miedo de la sociedad y del entorno. Si nos creemos, como digo, que ese miedo es real, pues no vamos a avanzar. O vamos a avanzar de otra manera, ¿no? También decir que a la gente que no pueda gestionar ese miedo social, que se fije primero en su interior, ese miedo irracional que tenemos como animal, que lo trabaje y cuando esté en paz y en comunión con ese miedo propio, sabrá afrontar el otro que, como digo, no es real, ¿vale? Entonces ahí es luego decir, hay otro libro muy importante que además tú me lo pasaste y a partir de ahí cogí conceptos que son los 4 acuerdos, ¿vale? Y en los 4 acuerdos, si tú te haces uno de los 4 acuerdos es no hacer suposiciones, ¿vale? ¿Por qué? Porque el 90% de las suposiciones no son verdad, porque tú estás suponiendo algo antes de que pase y a lo mejor cuando pasa no es como tú te lo has pensado, ¿no? Entonces, esas suposiciones dan miedo miedo del social. Sí. Y si tú tienes claro que no hay que hacerse suposiciones, sino que ir haciendo y ir encontrando las piedras en el camino, e ir apartándolas, pues ya lo tienes claro. O sea, no hace falta que quitar piedras antes de que salgan, ¿no? Entonces, ahí es lo importante. Vale, entonces sería como distinguir ese miedo pues que tú tienes emocional, que lo tiene todo el mundo. Que lo tiene todo el mundo y es trabajar con eso, y otro, el miedo social. ¿Cuál sería el antídoto para ese miedo social? Para ese miedo social, aparte de lo que he comentado de este acuerdo de no hacer suposiciones, es empezar a trabajar la autoestima. La autoestima en el sentido de, si el nivel de autoestima es bastante bajo, evidentemente te va a importar mucho lo que piense la gente de uno mismo, ¿no? Sí. Con lo cual, trabájate, por otro lado, el nivel de autoestima, para que cuando llegue el momento de que tú estás en tu proyecto y está en marcha y salgan mejor o peor las cosas, da igual los demás. Porque lo importante solo eres tú, primero, y segundo, tu proyecto en ese sentido. Los demás te pueden decir flores y violas, como se dice, ¿no? Sí. Pero no va a valer para nada, porque en realidad lo que tienes claro, el concepto de tu proyecto solo lo tienes claro tú mismo, tú misma. Nadie más. Como mucho si tienes un socio o una socia del mismo proyecto, ¿no? Pero si eres una persona emprendedora por una misma, por uno mismo, trabájate tu autoestima, quiérete, y a partir de ahí va a salir el proyecto mejor. Porque ese miedo social no lo vas a tener. No quiere decir, ojo, que haya momentos de bajones, que lo va a haber, como como toda persona que emprende, de que pase algo y creas que no es posible lo que estás haciendo. Pero siempre dentro de los caminos, siempre hay senderos que se juntan con el camino principal, ¿no? Tú estás en el camino principal, pero a veces hay que coger un sendero para ir a otro lugar desde donde el camino principal no te permitía ir. Exacto. Y me ha parecido muy bueno lo que decías del antídoto de la acción. Este miedo, esta barrera social, miedo social, también se supera con la acción, ¿no? Sí, el ir trabajando y durante el camino pues ya vas a ir viendo, ¿no? Sí, justamente. Yo ahora, por ejemplo, estoy, que bueno, ahora ya ha salido una parte de un proyecto nuevo que tengo, que es de cursos de temática sanitaria y social. Una academia online que he ido creando, también sin miedo, porque de hecho viene todo trabajaba como profesor en una academia online muy grande a nivel nacional, de las más importantes de España. Sí. Y yo tengo una discapacidad física y no me permitía ir presencialmente todos los días a Barcelona, hacer 40 horas a la semana, pero así todo lo hice con la promesa de que posteriormente me harían un contrato más de teletrabajo y trabajaría desde casa. Después de 10 meses no se cumplió así y decidí de un día para otro, sin miedo, irme, sin cobrar un duro, irme y empezar desde ese mismo día siguiente a crear mi propia academia evidentemente hay que ganar dinero y comer, pero también
enfocarme en esas necesidades en vez de ser profesor de cursos que no eran míos Sí. y que no eran de mi gusto, que yo pensaba que no eran buenos para el mundo, pues hacer y crear cursos desde mi visión y sobre todo mi idea social y sanitaria, extenderla a cualquier persona que quiera hacer estos cursos, ¿no? Entonces son cursos muy cortitos, muy específicos de temas, para cuidar personas a domicilio, por ejemplo, también para tener bases de inteligencia emocional, diferentes motivos. También hay uno que sale ahora, está a punto de salir, que es de creación de proyectos sociales, cómo crear un proyecto social, tanto social como cultural, ¿no? para ayudar a comunidades. Pues por ahí estoy, en este sentido, ¿no? Entonces, me he ido de, a lo mejor, la pregunta, no sé dónde estábamos. No, bueno, yo quería ver un poco tu filosofía de vida como emprendedor. Sí. Y aprender del Alejandro adolescente o niño que aprendió que, bueno, el miedo había que superarlo y había que actuar y había que hablar. Yo quería recoger un poco esa parte, ese aprendizaje que nos ayude a todos, ¿no? A los que nos puedan estar viendo también. O sea, yo no pretendo ser ejemplo de nadie, pero sí que quiero contar que es eso, que... Sí, por supuesto. Que es el hecho de que la importancia es ponerse en el camino. Yo decidí, a partir de ese día, después de marchar de esa academia, que no me aceptaban mi condición de persona con discapacidad, pues marchar y enseguida emprender algo nuevo. Algo que tenía ya mi semilla dentro, pero en esos 10 meses yo había pensado, bueno, estoy ganando dinero, bien, tal, y bueno, no dejo de estar de profesor, que es algo que me gusta porque es comunicación con los demás. Pero claro, pesó mucho más la salud y ese peso de la salud me hizo entrar de nuevo en otro emprendimiento como esta academia que estoy comentando, ¿no? Entonces, ahí estoy ahora 100% en ese proyecto y es lo que me da vida. Totalmente, cada día me levanto con ideas nuevas para añadir al proyecto, con temáticas nuevas de cursos para ir creando y para ir introduciendo en la web y que la gente pueda disfrutar de ello. Y eso es una vitamina. Es como la vitamina del sol cuando te estás tomando el sol en la playa, pues lo mismo, pues es tener ese gusanillo de creación, ¿no? En este caso ahora es creación de cursos socioculturales y sanitarios que para mí es vital. Para otra persona puede ser que sea vital crear cursos de informática o dedicarse a ser artista pictórico o ser abogado y defender causas. Pues para mí cada uno tiene evidentemente su ikigai. Sí. Y esto has ido montando estos proyectos desde la productora, bueno, has escrito libros como actor también. ¿Y qué te hace? O sea, yo creo que tenemos mucho miedo como a fracasar, ¿no? Digamos, o que no salga bien el proyecto que tenemos en mente, y esto también es otro miedo de estos que dicen, bueno, ¿qué dirán? ¿Qué tal? O yo. Sí. ¿Qué te hace como no desistir y seguir el camino que tú sientes que es para ti? Pues yo creo que es una inquietud que puede venir de algo transpersonal. No es algo racional que puedo pensar y decirte, pues me viene de esto, no. Creo que hay, y todo el mundo lo tiene, hay partes de inconsciente, subconsciente, transgeneracionales también de la familia, que probablemente influyen en nuestro día a día, en nuestra manera de ser. Y son cosas intangibles, no se pueden tocar, ni se pueden calcular, ni se pueden a veces ni hablar de ellas, porque ¿cómo decirlo? No se pueden a veces identificar. Pero sí que tengo sospechas de que hay parte transgeneracional de la familia, de necesidad de crear y de darse a conocer en parte al entorno que se tiene más cercano. Sí. Y eso hace que yo tenga esa vena por ahí
como lo que hemos ido hablando, ¿no? Pero no lo tengo claro 100% por eso, ¿no? Porque creo que lo que sí que tengo claro es que hay parte transgeneracional, seguro. Vale. Por ejemplo, en mi familia hubo un tío que no conocí, ¿vale? Que murió antes de nacer yo y por lo que me han comentado la familia también, hay partes que no es que me parezca físicamente a él, pero por ejemplo, en alguna manera de ser sí que me parezco, ¿no? Era bastante bohemio, bastante diferente al resto de la familia y diferente al resto del entorno que tenía, ¿no? Él veía el mundo de otra manera. Y yo, después de unas constelaciones familiares, sin saberlo, sin saber todo esto que acabo de comentar, salió en las constelaciones familiares que yo tenía vínculo estrecho con este tío mío, que no lo he Sí. conocido nunca. Sí. Con lo cual, lo primero que hice después es preguntarle a mi madre, oye, el tío Domingo, ¿cómo era? ¿Cómo, pues, tal? ¿Había alguna cosa que pudiéramos parecernos o algo? Porque hay un común vínculo, o sea, Sí. totalmente energético, transgeneracional, que según la persona que hizo las constelaciones, nos unen. Y esa parte, en eso creo y a ver, cada uno que crea lo que quiera, pero yo Sí. creo en ese vínculo transgeneracional, por ejemplo. Está muy bien también poder indagar un poco hacia ahí y me interesaría saber cómo te sientes tú en este proceso, o sea, de emprendimiento, ¿no? Has dicho, desde los 20, 22 años Sí, empezaste 22. con un proyecto, has ido creando nuevos proyectos, ¿no? Sí, Y es que me parece muy importante, como, ostras, seguir en lo que tú sientes que es, aun cambiando un poco la forma, pues es cambio que la vas forma, cambiando como justamente. persona, ¿no? Cambio la forma porque cambio yo justamente de dónde vivo, de cómo soy, de con quién estoy, de a veces qué surge en el camino, con lo cual esas variantes nos hacen emprender cosas diferentes, aunque estén relacionadas. Yo, por ejemplo, la productora no la utilizo ahora como medio de vida, pero sí para realizar estos documentales socioculturales, ¿no? Y eso ya es esa parte de mí que está ahí como creación, que en su día era un negocio, entre comillas, pero ya ha evolucionado a ese equipo que hay para poder realizar esos documentales, ¿no? Luego, tener la parte ahora de creación de cursos, aparte de que me motiva a mí la creación, sé que son cursos esenciales para que la gente pueda aprender puntos importantes de la vida para también atender a otras personas. Y como es uno de los leitmotiv míos de seguir aprendiendo y seguir creciendo, de hecho, la academia se llama Se llama Crecer, crecer, sí. es lo que me da gasolina todos los días para seguir ese ritmo, ¿no? Y ilusión de compartirlo, ¿no? El otro día estaba haciendo un borrador de uno de los cursos, lo compartí con las amistades y tal, y bueno, el feedback, eso siempre gusta, porque da vidilla de decir, bueno, sí, creo que se está creando algo que puede valer para alguien y está bien, ¿no? Tener ese leitmotiv también. O sea que, Sí, eso, o sea, es muy guay. Como cuando tú encuentras tu Ikigai, el concepto que has hablado, no tiene por qué ser únicamente para dedicarte, o sea, a nivel profesional. justamente. Me parece muy bonito conocerte a ti, conocer cuál es tu Ikigai, qué es lo que te hace sentir, da igual de dónde venga, ¿no? Pues transgeneracional, está bien, ¿no? Como para conocerte mejor, Sí, pero sentirte que estás conectado a algo que te ilusiona cada mañana y que te levantas cada mañana con eso es. ilusión. Entonces, poder, como dices, con la productora, meterlo en tu día a día, aunque no sea pues a día de hoy el proyecto profesional o así, pero que te conecta, ¿no? Con esa parte que te llena y que hay muchas formas de vivir conectado a la vida, no únicamente solo a nivel económico y Justamente. profesional, sino que podemos ir creciendo, como tu nuevo proyecto dice, por muchas formas, de muchas maneras, ¿no? Así que, bueno, dejaré en la descripción la página de Crecer, que es el proyecto en el que estás ahora, a día de Justamente, hoy, sí. con
empiezan esas formaciones, esas primeras formaciones para hacer proyectos sociales. Dejaré la información por ahí. Me parece muy bonito, Alejandro, haberte conocido un poco más, conocer tu historia y a través de tu historia, pues conocer, ¿no? Cómo conectas con tus talentos, cómo te conoces, cómo trabajas el miedo tan importante, esa barrera, como tú la has llamado, barrera social, que a veces nos limita a llevar a cabo. Y no sé si para ir acabando ya, sabes que el podcast se llama Creando Posibilidades y es un poco por el mismo motivo, ¿no? Crear posibilidades es, hablando con el otro, poder crear como nuevas formas de ver el mundo, nuevos caminos, nuevas formas. ¿Y qué posibilidad pondrías tú, dejarías aquí sembrada para los que nos están escuchando? Pues una de las posibilidades es, la primera e importante es abrir corazón y mente, ¿vale? Para recibir lo que hay por recibir. Porque siempre el universo tiene cosas para hacernos llegar, pero tenemos que estar suficientemente en un nivel de apertura suficiente para ir recibiéndolas. Y pueden venir de personas con las que tratamos, con las que conocemos, de personas con las que no conocemos de nada. Si estamos abiertos nos aportarán cosas. O simplemente del hecho de que la salud, ¿no?, te pare, como me paró a mí, y para de repente decir, vale, pues no trabajes para otros, trabaja para ti, para lo que tú crees que es necesario para los demás, no para lo que creen otros. Entonces, abrir corazón y mente es la posibilidad que cada uno puede abrirse. Qué bonito, para empezar. Qué bonito, abrir corazón y mente, y muy importante lo que has dicho de no tienes por qué conocer a la persona que te puede, o sea, como el encontrarnos con otras personas sin la necesidad de conocerte de toda la vida. Sé que simplemente estando abierta y abrir mi corazón y mi mente hacia la persona que tengo delante, me puede transformar un poquito. Así que muchas gracias por esa visión. Gracias, Alejandro, por estar en el podcast, por hacer posible esto y por crear todo esto, mi primer podcast en presencial contigo, así que te lo agradezco un montón. No sé si para acabar quieres decir alguna cosa más. Nada, decir que tu proyecto lo sigo desde el primer episodio del podcast y que es importante porque ese concepto, como tú dices, como el título dice, de crear posibilidades, es dar, estás dando. Tú estás recibiendo en cada persona que viene aquí contigo, pero estás dando. Tú empezaste a dar y eso es lo importante. Que tienes ahí un toma de daca de cosas positivas. No hay nada negativo en todas las temáticas que han surgido en el... Siempre todo el mundo, toda la gente que te ha visitado ha ido al kit de la cuestión de que lo importante, hay puntos importantes a seguir y el resto no importa tanto. Entonces, ahí, gracias por tu labor también. Muy bien, pues nada, ya para acabar, si te ha gustado el episodio, dale a me gusta, suscríbete al canal y ayúdame a crecer esta comunidad, y comparte el episodio si así lo sientes. Nos vemos en el próximo episodio de Creando Posibilidades. Un beso, chao. Si has llegado hasta aquí, te animo a reflexionar sobre la palabra de la que nos habla Alejandro, sobre nuestro Ikigai. Imagínate la vida como un océano y tu vida como una gota de agua. El océano no estaría completo sin la participación de cada una de las gotas que lo componen. Pues bien, la vida espera una cosa de ti. La vida espera tu participación. Y como no quiere que te quedes fuera, te indica el camino de una manera, en forma de pasión.